Primero veamos las ideas para crear un despacho u oficina en casa y luego veremos consejos y algunas soluciones. Todas las ideas y soluciones están enfocadas para casos y casas en las que falta espacio o es relativamente complicado crear una zona de oficina, una zona de despacho, porque si tienes suficiente espacio, si tienes habitaciones de sobra, puedes hacer lo que quieras. Dicho esto, empezamos. Aprovecha el sofá. En muchas ocasiones el sofá suele darnos espacio suficiente para integrar un despacho o un escritorio y crear una zona de trabajo en casa. Quizá en alguno de los laterales sustituyendo la lámpara de pie o la mesita auxiliar por un discreto pero cómodo despacho. Y no tiene que ir paralelo al sofá si no puedes. También lo puedes poner perpendicular a él o también, dependiendo de la planta del salón y la ubicación del sofá, nos permite ponerlo detrás del sofá. Igualmente, o en paralelo o perpendicular. ¿Has contemplado la opción de quitar el sofá de la pared y dejar hueco para un escritorio? No siempre se puede, por supuesto, pero es una gran alternativa para crear una oficina o despacho en el salón. Aprovecha la pared del televisor. En muchas ocasiones, dependiendo del mueble de televisión que tengamos o de la televisión que tengamos, también esa pared se puede convertir en un espacio perfecto para integrar el escritorio. Naturalmente depende de los muebles que tengas y el tamaño de la misma, pero si tienes un hueco, un escritorio ahí puede quedar muy bien y así disponer de tu zona de trabajo. Puedes plantearte quizás sustituir el mueble de televisión por uno más pequeño o sencillamente colgar la televisión directamente en la pared para disponer de un hueco para crear la oficina en casa. Sustituye la mesa del comedor. Otra solución para integrar un despacho en casa puede ser quitar la mesa del comedor. Todo depende de tus necesidades. Pero si tienes una mesa del comedor de adorno, porque coméis en la cocina, excepto quizá un par de veces al año, quizá te merezca crear un despacho bien preparado en esa zona que probablemente va a ocupar menos que la mesa de comedor y las sillas y así le darás un buen uso a esa zona. Sustituye alguna estantería por alguna con escritorio. A día de hoy tenemos escritorios que vienen con estantería incorporada, que pueden hacer las veces tanto de estantería como de escritorio. De esta forma dispondrás de las dos cosas. Es cierto que perderás espacio de almacenaje para guardar todo lo que tengas ahora en la estantería si la tienes muy llena, pero ganarás una zona de trabajo. Un único estante debajo de una ventana o cualquier otro lugar. Para trabajar lo que necesitamos realmente es una silla y un sobre, mientras que tengamos un buen sobre, que puede ser una única tabla flotante, minimalista, que no recarga el espacio, que puede ir, por ejemplo, debajo de esa ventana que no sueles abrir nunca, o cualquier otro rincón que no utilices. Con eso será suficiente. Busca un sitio que no utilices, como digo, puede ser debajo de esa ventana que no sueles abrir ni utilizar, o cualquier otro sitio improvisado. Revisa bien tu hogar y piensa en los sitios que no utilizas, zonas de paso, bajo ventanas, etc. Y con un simple tablero podrás disponer de una oficina en casa. Aprovecha los rincones, esas zonas muertas que a veces no sabemos qué hacer con ellas y los tenemos sin decorar porque no sabemos qué introducir o con algún elemento, pues simplemente por llenarlos pueden servir a un fin mucho más práctico. Y más a día de hoy que tenemos cientos de modelos de escritorios rinconeros y muebles que se adaptan perfectamente a estos espacios. O si eres un poco manitas, puedes hacerlo con tus propias manos, completamente personalizado. Aprovecha el hueco debajo de las escaleras, esto es todo un clásico, pero si tienes el hueco de la escalera destinado a un fin decorativo, puedes aprovechar este rincón para crear una oficina en casa muy práctica. Dependiendo de cómo sea tu hueco, podrás adaptar unos muebles u otros. Tienes miles de ideas para inspirarte y transformar este hueco debajo de la escalera en un despacho. Utiliza un hueco en algún armario. No es lo más habitual, pero es una solución y a algunas personas les puede servir. En este caso se puede hacer de dos formas. Una de ellas es desmontar parte de algún gran armario que tengas para dejar hueco para instalar la oficina. La otra es utilizar algún armario que tengas de suelo a techo, vaciarlo de baldas, estantes, cajones y demás y crear un despacho. Esta última forma además te permite cerrar las puertas y dejar el despacho oculto. Naturalmente, con cualquiera de las dos formas tenemos que sacrificar espacio de almacenaje. Aprovecha la vertical de las paredes. Por supuesto, si tienes una pared, un tramo estrecho de pared, pero la tienes completamente libre de arriba a abajo, a día de hoy tenemos soluciones para aprovechar toda la vertical de la pared e integrar un despacho en casa. A día de hoy, como digo, hay sistemas de almacenaje, módulos y otras piezas para montar un despacho de lo más completo. De nuevo, fíjate bien en toda tu casa y examina si tienes algún tramo que puedas utilizar en toda su vertical. Puede ser tu solución. Utiliza algún mueble que guarde el escritorio. Si ahora mismo tienes en tu casa algún mueble, digamos, medio de adorno, como un aparador, una estantería, una vitrina, un hueco que te puede permitir instalar ahí un escritorio, puedes instalar un mueble tipo secreter. Estos muebles, a diferencia de instalar un escritorio normal, es que funcionan de maravilla en espacios compartidos.
como en un salón, por ejemplo, donde podemos esconder el escritorio cuando no lo estemos utilizando y todo queda bien discreto y mejor integrado, e incluso lograr un toque decorativo muy atractivo con el propio mueble. Te dejo los enlaces de estos muebles que estamos viendo debajo por si quieres ver más detalles o comprarlos. Un mueble televisión con escritorio. Hablando de muebles, hoy en día podemos encontrar muebles de televisión, por ejemplo, polivalentes, que ofrecen zona para poner la televisión y guardar determinadas cosas, dispositivos, etcétera, pero también vienen con un escritorio aparte. O también podemos encargar y diseñar uno a nuestra medida que cumpla absolutamente todas nuestras necesidades, como estos que vemos de la firma La Grama, que con sus módulos y demás podemos crear el mueble con escritorio que queramos. O por supuesto, siempre podemos ir a una tienda de muebles especializada en muebles a medida y pedirle el mueble que queremos. Un armario con escritorio, un mueble de televisión con escritorio o lo que necesitemos. Esta es la opción más cara, pero sin duda es la mejor solución para integrar una oficina en casa aprovechando al máximo cada centímetro. Los muebles a medida siempre son la mejor solución. Utiliza el hueco de la mesilla de noche. También es una solución atípica, pero es una solución y tiene que salir en este vídeo. Dependiendo del espacio que tengas al lado de la cama, puedes instalar un escritorio. Si lo haces con estilo y eliges los muebles adecuados, se puede crear una zona práctica y además bonita. En el lateral de la cama también es una buena idea. Si en la zona de las mesillas te es imposible, quizá puedas utilizar el lateral de la cama para instalar un escritorio más ancho o más estrecho, dependiendo del hueco del que dispongas, y crear una zona de trabajo en el dormitorio. También delante de la cama, otra idea para crear una oficina en casa muy atípica, pero que si se hace bien, funciona y nos da un espacio de trabajo perfecto. Aprovecha de la mesa del comedor, de la cocina, etcétera. Si ahora mismo no tienes un despacho en casa propiamente dicho, seguramente estás trabajando encima de la mesa del comedor y encima de la cocina. Y eso está bien porque es el sitio que tienes y se trabaja cómodo. Mi único consejo es que intentes añadir cerca de la mesa espacio de almacenaje a juego con esa mesa o con el espacio para que una vez termines de trabajar puedas guardar el máximo de objetos de forma fácil y cómoda y dejar la mesa despejada. Aprovecha la arquitectura de tu vivienda. Si tienes algún pilar, alguna mocheta o algún otro elemento arquitectónico, es muy probable que tengas un hueco. Puedes utilizarlo para crear ahí un despacho. Lo que en un principio es una desventaja se puede transformar en un práctico hueco. Como decía antes, a día de hoy tenemos muebles que se adaptan a todas las circunstancias, así que si el espacio, el recoveco, el hueco es suficientemente grande para poder trabajar cómodamente, aprovéchalo. Utiliza el pasillo, otra situación completamente atípica, pero si tu pasillo es relativamente grande o lo suficientemente grande o ancho para instalar un escritorio, es una buena zona para tener un despacho en casa. Si es suficientemente grande, podemos instalar algún tipo de escritorio fijo, pero si no lo es, podemos utilizar algún escritorio plegable de pared para que no estorbe tanto o para no tener un bulto ahí en medio del pasillo que parece que queda un poco raro, ¿verdad? Ahora que hemos visto algunas ideas sobre cómo hacer una oficina en casa o dónde instalar una oficina en casa, vamos a ver algunas soluciones y consejos que te van a ayudar a instalar la tuya. Manténlo despejado, necesitas espacio de almacenaje. Esto es vital, este es el primer punto para integrar cualquier oficina, cualquier despacho en cualquier parte de la casa. Conozco muchos casos en los que se ha utilizado, por ejemplo, como decía antes, la mesa de comedor como despacho provisional y al final esa mesa de comedor se ha quedado tan llena de objetos del día a día que es normal que se ha dejado de utilizar como mesa de comedor y ha pasado a ser el despacho. Y esto ocurre por no tener espacio de almacenaje cerca y de fácil acceso. Esto es lo importante, que sea de fácil acceso, porque si no es de fácil acceso, al final terminamos dejando las cosas donde estaba porque nos da pereza guardarlas. Así que para integrar una oficina en tu casa, hazte con un espacio de almacenaje de muy fácil acceso. Estanterías, estantes, cajas, incluso cestos si es necesario, cajoneras, lo que vaya con tu estilo y necesidades, pero que te sea cómodo y fácil de acceder. Esto es vital para integrar el despacho en la casa. Utiliza el mismo estilo decorativo. Si mantenemos una coherencia entre el estilo decorativo que tenemos en nuestra casa y entre nuestra oficina integrada en alguna parte de la casa, todo se sentirá más ligero y cohesivo. Para ello, la mejor alternativa es instalar un despacho que tenga unos muebles del mismo estilo o acabados que el resto del salón. Es bastante fácil y eficaz. Utiliza una buena silla. Lo primero que tiene que tener una silla de oficina es una buena ergonomía para que mantengamos una postura correcta, pero al margen de esto también necesitas que esa silla vaya acorde con el estilo decorativo que tienes donde vas a integrar el despacho o la oficina. Así pues, intenta que la silla sea lo más decorativa posible y dentro de tus gustos evita, por favor, que sea la clásica silla de oficina para que sume decoración y estilo. En muchas ocasiones es la propia silla y no el escritorio o la zona el que hace que la zona de trabajo no quede integrada. Delimita la zona de trabajo, aunque tengas el despacho, el escritorio en el propio salón al lado del sofá, intenta delimitarlo con algún elemento.
Si está delimitado, no se verá una amalgama de muebles y demás sin sentido, sino que se verá bien definido cada espacio, aportando orden y le dará sentido y propósito a todo el espacio. Se puede delimitar el espacio con pintura, con papel pintado, con cuadros, una alfombra, estanterías, los propios muebles, etc. Apuesta por muebles de cristal o metacrilato. Ya lo hemos visto en otros vídeos, el cristal y el metacrilato son los materiales más ligeros que existen, así que si necesitas integrar el despacho en el salón y no quieres que se coma mucho terreno visual y pase lo más desapercibido posible, apuesta por estos materiales, tanto en el propio escritorio como en la silla, si es lo que necesitas. Como decía al inicio, estas ideas están enfocadas para casas, para viviendas en las que es relativamente complicado introducir un despacho en casa por temas de espacio, pero si tú tienes espacio suficiente o dispones de una habitación, por ejemplo, para introducir o crearte ahí una oficina, puedes hacer lo que quieras. Si no sabes muy bien cómo empezar, lo primero que deberías tener en cuenta son tus necesidades. Elige un escritorio y una silla adecuadas a ti y a tu trabajo. Una vez tengas eso, tienes miles de ideas para inspirarte y encontrar el estilo que quieras. Una vez hayas definido tu estilo, empieza a introducir esos elementos que necesitas en base a ese estilo. Gracias por estar ahí de corazón. Nos vemos en los próximos vídeos muy pronto y hablamos en los comentarios, como siempre. Dale. Utiliza una silla apropiada. Lo primero que tiene que tener una silla es una ergonomía apropiada. Utiliza una buena silla. Lo primero que tiene que tener una silla, utiliza una buena silla. Utiliza una buena silla. Lo primero que tiene que tener una silla en la que trabajamos muchas horas es una Utiliza una buena silla. Utiliza una buena silla. Joder.